Muy bien, buenos días a todos los que van llegando, que no nos habíamos saludado. Ahorita estuvimos platicando con algunos de ustedes. Vamos a empezar la última clase de la unidad 3 de propiedades mecánicas, que incluso tocamos algo de las propiedades físicas. Entre ellos, precisamente hablamos mucho sobre efectos o comportamientos del material con dichas propiedades que le sucede al material, como cosas como hablar de la fatiga, que estuvimos hablando la semana anterior, o sea, la clase anterior. Y el día de hoy, entonces, vamos a cerrar esto de las propiedades. De hecho, no es una clase corta porque vamos a tratar de tomar en cuenta más detalles. Si ustedes revisaran en los libros de donde está escrito todo esto, en realidad es tocar varios capítulos de eh, los libros que hablan sobre la ingeniería de materiales. Entonces, nosotros tratamos de hacer, pues, un resumen de alguna forma que ustedes pudieran ver toda esta información. Entonces, ahorita les voy a pedir que me confirmen que están viendo, las diapositivas, por favor. Cualquiera de ustedes, alguna manita arriba o con el voz para poder Sí, saber que okey, thank you. Muchas gracias, Liz. Sí, Aide. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, es dar continuidad a estas propiedades. Miren, vamos a ver, como les decía yo, pues hablamos incluso de mucho más de los efectos que tienen las propiedades. Entonces, es continuar hablando del endurecimiento, de la deformación, que ya habíamos hablado desde la primera clase de la deformación, incluso sobre la resolución de problemas. Y en la segunda clase resolvimos aquí, y luego les quedaron en algunos de tarea, en la deformación en frío y en caliente. Y, ya hemos hablado un poquito la clase anterior sobre la fractura, qué pasaba si se fatigaba mucho el material y que se puede fracturar, pero no es único de esa situación, de esa característica. Hay otras propiedades como la plasticidad que, nos ayudan a describir el material, qué tan plástico y elástico se puede comportar. Y debido a eso, pues, nos permite un límite, ya sea amplio o pequeño, con respecto a la fractura. Por ejemplo, ¿no? Hablar como cosas de esas. Entonces, también, no sé si ustedes están viendo aquí abajo en la esquina inferior derecha en su pantalla, esa imagen la repetimos en varias diapositivas para esta clase, pero ahí ustedes deben de poder ver un horno que está abierto, se alcanza a ver cómo, bueno, teniendo a oscuras alrededor, es mucho más fácil observar la luminiscencia, digamos, del del propio calor, pero, se alcanza a observar unas piezas al interior. Y vamos a estar hablando mucho de esto alrededor de la clase de hoy, que vamos a intervenir con el temple e incluso vamos a hablar de el recocido del material, que claro que es parte de, dar los tratamientos, ¿verdad? Entonces sí, es importante que, pues, pongamos atención. Vamos a ir mencionando cosas que ustedes ya investigaron o ya platicamos aquí en clase o, se dijo de alguna forma, ¿no? Dentro de clase. Entonces, vamos a retomar muchas de esas situaciones y comentarlas de nuevo acá. Nada más, pues, por hacer, alusión a ello, recordando que el temple tiene que ver con uno de los tratamientos térmicos que no se da solo, precisamente tiene que haber cementado o naturalizado, o sea, algún otro tratamiento, puede haber sido revenido, recocido, y a partir de ello, que es a través de calor, que es utilizar los hornos, luego entonces el temple tiene que ver, puede ser brusco o puede ser lento, o sea, puede ser al aire libre, puede ser sumergido en agua la pieza, puede sumergirse en aceite, puede sumergirse incluso en arenas, y esto es para controlar el enfriamiento.
Si se acuerdan que el enfriamiento es muy importante para nosotros para producir la solidificación, que tomamos varias clases para hablar de ello. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando. Quiere decir entonces que el contenido de esta clase, fíjense, no es corto y a la vez tampoco es largo. Sí vamos a ver endurecimiento, deformación, mecanismos de fractura, permeabilidad, magnetización de un material y propiedades ópticas, que todo eso están viendo alguna figura aquí en esta diapositiva, ¿sí? La parte de endurecimiento la logran ustedes observar dentro de ese el horno, después de tenerlo abierto, quiere decir que podemos estar dando un endurecimiento lento al mantenerlo dentro del horno aún, con la puerta abierta de cierto modo, para que circule un poco de aire y haya un intercambio de calor y se vaya enfriando. La deformación, por ejemplo, pueden ver ahí donde está, hay un punzón y está pisando ese material amarillo o naranja que vean ustedes ahí. Tenemos la fractura, donde ven ustedes como si fueran dos pedazos de un material, pero en realidad debió haber sido uno. La tercera figura o segunda figura de arriba, de izquierda a derecha. Permeabilidad, o sea, donde permite el flujo de algún fluido, en este caso agua. Ustedes ven un pedazo de loza, voy a decir de esa forma. Es un material cerámico que está dejando pasar porque es poroso y deja pasar, en este caso, el fluido sería agua. En la magnetización de un material lo ven abajo en la figura de la izquierda, en la parte inferior. Y en las propiedades ópticas logran ver un prisma, que es la tercera figura de izquierda a derecha arriba, donde se logra ver el reflejo de luz de la parte del visible de un espectro electromagnético, que es una de las propiedades que puede tener un material, ¿sí? La refractancia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos viendo por partes. El endurecimiento, que ya lo habíamos hablado antes, sin embargo, vamos a ver un poquito más para cerrar, como les decía, la unidad. Entonces, lo vamos a ver en base a proceso de difusión por disolución sólida y también vamos a observarlo por otra parte que sería por la deformación plástica, ¿sí? Entonces vamos a ver endurecimiento en 3 partes más. Con la parte de disolución sólida, perdón. En disolución sólida, como ven aquí les incluimos también la definición, que es cuando se adhiere otro material a un soluto, cuando ambos son sólidos, y donde se requiere haber tenido errores, espacios vacíos, vacantes, dislocaciones, para que existan, pues, el espacio donde se vaya a depositar el otro elemento, ¿sí? Entonces, básicamente a eso se refiere. Y en el caso de, endurecimiento superficial, podíamos hablar entonces, estamos hablando de lo mismo por parte de una disolución. Fíjense, es agregarle, por ejemplo, a la superficie, eso no se puede hacer hacia el núcleo de un material, o sea, si yo tengo un material, de este tamaño, como se los estoy mostrando, si yo le agrego un fluido alrededor, en este caso un gas, o sea, para agregarle carbono, lo que sería un efecto de carburación, o sea, la metodología termoquímica de agregarle carbono a una pieza. Entonces, si nada más hago que circular gas con carbono, que sería en general metano, entonces no va a entrar al interior, sino que va a ser en la superficie del material. Pero eso es excelente, porque lo que necesitamos, sobre todo en piezas como lo que ven ustedes aquí en la diapositiva, en los componentes típicos de acero carburizado, ustedes van a ver que lo que está normalmente expuesto para rozamiento con otra pieza o, o al medio, alrededor, pues es lo que está en la superficie.
Entonces, por lo tanto, se dan estos tratamientos que permita que se endurezca, o sea, que se haga más resistente el material, pero en superficie, ¿sí? Es donde se llama que no van hacia el núcleo, ¿ok? Y pues aquí tenemos parte de la descripción donde nos habla que la mayoría de los componentes que están fabricados con aceros son sometidos a rotación, deslizamiento, como engranajes, como ejes, y lo que les explicaba ahorita, necesitan tener una superficie dura que resista el desgaste, que esa sería la propiedad, pues la dureza, ¿sí? Que incluso ustedes, hay una de las prácticas que estuvieron realizando donde se medía la dureza, donde había una probeta, un pequeño pedazo de material y viene un punzón y perfora, y lo que se mide es qué tanto se perfora y en dependencia de si es qué tipo de durómetro el que se utiliza, pues son las unidades. Y esto es información, pues se encuentra igual en la literatura, en los libros, artículos que hayan publicado sobre esto. Bueno, y la fabricación de componentes de aceros carburizados, que es el ejemplo que tenemos aquí, normalmente el componente se maquina primero, o sea, tomas la pieza del material, la maquinas, le haces todos esos dientes, lo que tengas que lijar, etcétera, preparas el material, ¿sí? Y luego se le lleva a dar el endurecimiento, o sea, utilizas hornos de distintos tipos para que te permita, en este caso, agregar el carbono, dejas por un tiempo a cierta temperatura para que se estabilice los cristales de la superficie del material y permites que se arregle a través de ese reacomodo que mejore la dureza del material, pero también eso significa que vas a reducir los defectos del material. O sea, otra vez repito, las vacantes, los huecos, las cuñas, lo que sea que le llamamos a esos defectos, ¿sí? Fíjense que los aceros carburizados tienen un bajo contenido de carbono, no es que, uy, toda la superficie y ya, voy a provocar que el carbono se meta en el caso del acero, que recuerden que ustedes que es una estructura cúbica, que se meta en todos los cubitos. Eso no pasa, porque fíjense, va de 0,10 a 0,25% de carbono. O sea, a esa cantidad de cubos es a donde se le va a ir agregando. Pero eso va a sumar en dureza del material. Y con eso tiene el material para hacerse bueno, resistente a todo el rozamiento al que va a estar sometido. Eso es lo que necesitaba nada más, ¿sí? Fíjense, y solamente hablando de la propiedad de dureza y, resistencia al desgaste, ¿qué tal? Entonces, miren, también tendríamos otro ejemplo aquí, como piezas antes de ser cementadas en una atmósfera de nitrógeno y metanol. Acuérdense que la parte de la cementación es agregar nitrógeno y carbono. En la primera parte del proceso, acá viene la descripción a su izquierda, con la carburación con gas, los componentes de acero se sitúan en un horno en contacto con gases. Si ustedes logran ver, ¿no? O sea, es un horno de ese tipo que permita suministrar los gases, con gas metano para la carburación y pues posteriormente se agrega alrededor de una atmósfera de nitrógeno. Se maneja los tiempos con temperaturas. Si ustedes se recuerdan, había una tarea que ustedes investigaron sobre los diagramas TTT, o sea, los triple T, que en esos diagramas lo que se da seguimiento es sobre la transformación que se vio en los diagramas de fase, pero brincamos a esos diagramas donde se ve transformación, se ve temperatura y se ve tiempo. Y esos nos ayudan en combinación con los otros diagramas a ver cuánto tiempo hay que dejarlo sometido a ese intercambio, el material. Porque ya no depende si lo dejo 5 horas, si con 2 ya las curvas se estabilizan. Entonces quiere decir que después de la segunda hora yo ya no tengo otro efecto. Entonces
para eso son todas esas gráficas, ¿sí? Y ahí pueden ver ustedes, pues, en la figura, bajo la atmósfera de nitrógeno, cómo, se irían agregando. Y si ustedes observan bien en la figura, logran ver, pues, las piezas están ya completas, ya están maquinadas, ya está listo para ese tratamiento, termoquímico, ¿sí? Y por ejemplo, aquí ven ustedes con una figura, un acercamiento en una fotografía donde logramos ver la superficie e incluso se logran observar un poco los granos del material y ahí se logra ver en la sección de un piñón de engranaje de el estilo de un acero 8620 carburizado con nitrógeno y metanol. O sea, se agregó nitrógeno y carbono, ¿sí? El carbono en la atmósfera se difunde a través de la superficie, como se los explicaba hace un momento, es simplemente sobre la superficie del material. Eso era lo que decía la definición cuando ustedes investigaron por allá, qué significaban los métodos térmicos y termoquímicos. Y sí, decían ustedes, es que es agregarle carbono y nitrógeno. Ok, bien. Pero la situación real es que es agregarle en superficie. Y vamos otra vez, ¿sobre qué propiedades estamos hablando? Básicamente estoy hablando de dureza, que me da resistencia y sobre todo en este caso resistencia al desgaste, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasa? Ahí estaba yo explicando en la parte de la difusión de gases, el agregar endurecimiento, pero ¿cómo agregamos el endurecimiento sobre la disolución sólida? O sea, cuando es sólido y sólido. Entonces, aquí esto permite también mejorar la resistencia a los metales. Se agrega uno o más metales para aumentar la resistencia por la formación de esta disolución sólida. Se mezclan los otros átomos con el disolvente y se crean estados de tensión alrededor de cada átomo de soluto. Esto interactúa otra vez con las dislocaciones. Si se acuerdan ustedes cuando definíamos realmente el endurecimiento de un material, teníamos que haber sometido a un enfriamiento y hablábamos mucho de la difusión, pero también se puede con el caso de disoluciones sólidas, sólido-sólido, que es la misma situación, esa superficie, ¿sí? Y nos da una mejor resistencia del material. Ahora bien, aquí quisimos incluirles, hay un ejemplo en la columna derecha y a su columna izquierda que ustedes podrán observar, está dos factores importantes de cómo es que se puede dar el endurecimiento por disolución sólida. El primero tiene que ver con el tamaño y el segundo con orden. Entonces, el primero tiene que ver con tamaño de los átomos de soluto y los del disolvente, para que se permita de cierto modo que sea fácil que exista la disolución. O sea, sí se requiere que tengan distinto tamaño, que sí lo van a tener porque son dos materiales diferentes, ¿sí? Pero con esto tiene que ver para si existirá o no una mayor distorsión en las redes cristalinas. O sea, si la diferencia es a favor, pues, del disolvente, es mucho más fácil que el soluto, o sea, si fuera más pequeño, que el soluto se incluya dentro de los cristales, de los espacios que pueden existir como vacantes. Y el orden tiene que ver con que, mm, pues, presenten una distribución, digamos, que puede ser, aleatoria, porque, pues, va a ir a caer en donde haya espacio, esos átomos. Entonces, pues, no es que exista una distribución, eh una distribución finita o con orden, en realidad no, en realidad es hacia donde exista, pues, espacio, ¿sí? Por ejemplo, veamos el ejemplo aquí dice, miren, tenemos una disolución sólida de una aleación, que es latón, cobre-zinc, 70% de cobre, 30% de zinc. La resistencia a la tracción del cobre.
Aquí nos habla de resistencia a tracción. ¿Se acuerdan que había una práctica donde hicieron resistencia a tracción? ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Pues resistencia al movimiento, al rozamiento. Ah, bueno, ¿y cómo logramos todo eso? Bueno, con el endurecimiento del material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ven ustedes la resistencia a la tracción del cobre puro con 30% de trabajo en frío es de alrededor de 48 KSI, o sea, 330 megapascales. El KSI tiene que ver, es una unidad de medición de dureza, pero si lo traducimos a la presión que se ejerce sobre el material, bueno, pues son 330 megapascales. Sin embargo, la resistencia a la tracción de la aleación cobre-zinc, ¿sí? En la aleación 70% cobre, 30% zinc, la que estamos hablando del ejemplo, ¿sí? Esta nos da hasta 500 megapascales. Fíjense bien lo que acabamos de leer. Si le agrego zinc al cobre, genera una aleación, ¿ok? ¿Cómo le agrego el zinc al cobre? Es una disolución sólida. Entonces, vamos a agregarle 30% que se deposite en todos los espacios que puedan existir y nos da, en este caso es un máximo del 30% de zinc, pero eso me va a dar una resistencia, fíjense, 32 KSI más que si tuviera cobre puro, ¿sí? Por eso es que se utilizan las aleaciones, porque me da mejores propiedades que el material puro, ¿sí? Entonces, industrialmente y en todos lados van a encontrar ustedes aleaciones. Muy pocas veces, pero sí existe, ¿no? Sí existe, donde se utilice material puro, ¿ok? Eh, Fíjense, 500 megapascales aproximadamente. Por lo tanto, el endurecimiento por disolución sólida en este caso produce un incremento de la resistencia de alrededor de 24 KSI. ¿Sí? Hagan de cuenta que subió un tercio más. Mucho, ¿eh? Por otra parte, la ductilidad del cobre. La ductilidad del cobre, 30% de zinc se reduce de 65 a 10% después de 30% de trabajo en frío. Además, nos dice, tú le das un trabajo en frío. Ductilidad tiene que ver con esa capacidad de deformarse el material, de que podamos utilizar, y en este caso hablando de deformación en frío, es una propiedad que me permite mantener la cristalización, o sea, el tipo de cristal que ya tengo en el material, pero, por ejemplo, parto de un alambre con un calibre, con este grosor, digamos aproximadamente de 1 centímetro, y termino con un grosor de 3 milímetros, ¿sí? Esas situaciones me permite la ductilidad y la maleabilidad, ¿sí? Entonces, sí, me aumenta la dureza y me disminuye, en este caso, al trabajar en frío, me ha disminuido un 10% de la ductilidad. Entonces, quiere decir que tenemos que analizar las distintas propiedades que yo quiero del material, porque depende de su uso, pero también por eso, dependiendo de su uso, tengo que ver si lo voy a poder maquinar bien el material o no, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo quiero? Es que necesito aumentar las propiedades del material, ¿sí? Es una de balancearlos. Esta es una situación real, es lo que tenemos que hacer si trabajamos con los materiales. Ustedes pueden observar en esta gráfica donde nos menciona realmente ese ejemplo al generar el trabajo de reducción en frío. Ustedes pueden ver el alargamiento, que es la curva que está hacia abajo. Es este material. Voy a tomar un color más fuerte. Entonces, ustedes pueden ver esta curva de aquí, ¿sí? Si le dan un seguimiento, ese es el alargamiento. Y acá, fíjense, límite elástico y resistencia a la tracción es lo que me da el tipo de material. El haber agregado ese 30% de zinc en peso quiere decir que
me aumenta el límite elástico, o sea, qué tanto yo puedo estirar el material y cuánto puede resistir a la tracción, ¿sí? Si se fijan, el tipo de material, entre más aumenta su resistencia a la tracción y su límite elástico, ¿sí? Disminuye, digamos, el perdón, es aumenta, no disminuye, aumenta también el alargamiento, ¿sí? Entonces, no, no es cierto, sí estoy bien con disminuye el alargamiento, no los vaya a mezclar. Aquí disminuye el alargamiento y ustedes pueden ver, por ejemplo, si yo me situara en estos puntos, ¿sí? Con respecto al límite elástico, si yo trabajo en frío el material alrededor de un, ¿qué les gusta aquí? Es como 37% de reducción en frío. ¿Qué es lo que me permitiría ese material? Reducir hasta un 37%, ¿sí? Con esta resistencia, ¿sí? De em, arriba de un 70% de esa resistencia, 70%, y quiere decir que me da un porcentaje de alargamiento de más o menos 10%. Si yo hablo de eh, dar un poquito más, irme al límite del límite elástico, antes, justo antes de que se fracture el material, estoy hablando casi, casi de la misma cantidad que ya veía antes, es como un 1% de diferencia aquí, este punto. Y si yo veo ahí, yo puedo ver que en realidad el porcentaje de alargamiento se reduce. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque ya estoy sobre el límite elástico. Quiere decir que aquí es donde se va a fracturar el material. Entonces, estas gráficas que todos los materiales las tienen, nosotros, ustedes como ingenieros químicos, como ingenieros industriales, yo como ingeniero químico, no nos dedicamos directamente a hacer la medición esta. Para ello están los que se encargan de materiales y ellos generan todas estas gráficas. Entonces nosotros tenemos que leerlas y de aquí deducir el tipo de propiedades que yo requiero del material, ¿sí? Continúo. También tengo la deformación plástica que me da también un endurecimiento. Este endurecimiento por deformación es hablar también de los metales en este caso y es hablar de trabajo en frío, o sea, una situación similar a lo que acabamos de explicar. Durante este trabajo en frío se multiplican e interactúan las dislocaciones, ocasionando un aumento de la resistencia del metal. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿De qué está hablando? Ok, al estar haciendo la deformación del material, por ejemplo, si yo paso el material a través de dos rodillos, ¿sí? Eso, al estarse aplastando, que hacen como que una unión entre cada, si lo veo como láminas en 2 dimensiones, donde estarían las las estructuras cristalinas del material, entonces yo permito que una estructura se una más que otra y me permite eso, dar simplemente un apoyo o una mejora del material precisamente por dar un maquinado al material, ¿sí? Por dar un estiramiento. Eso puede ser cuando genero láminas o cableados, ¿sí? Que se puede dar un mejor endurecimiento y esto es a lo que le llamamos deformación plástica. O sea, que me permite el propio material tener ese tipo de deformaciones y mejorar el material. Eso tiene que ver con los límites de grano digamos que se unen un poco más y permite que se aumente la resistencia de ese material. Pero sí hay una excepción, aquí nos dice, esto a temperaturas elevadas pudiera generar que las regiones entre los límites de grano realmente no se mejoren, sino que se debiliten. Entonces, vamos a lo mismo otra vez. Uno tiene que manejar por eso los diagramas donde traemos la temperatura del material, que eso me va a decir el comportamiento
que tengo sobre el material, ¿sí? Entonces, en general, por eso le llamamos la deformación en frío, porque se hace a temperatura ambiente. Los metales de grano fino son más sólidos, duros, resistentes y más susceptibles al endurecimiento por tensión. O sea, el que yo le agregue más un esfuerzo, pues termina jalándose, digamos, apretándose. Voy a tomar ese término, apretándose un, una capa del material con la otra y nos permite que sí se mejore o se vuelva más resistente el material. Pero, pero, observen ahí los peros, ¿no? Sin embargo, terminan siendo menos resistentes a la corrosión. Esto tiene que ver con que a la corrosión y la termofluencia, o sea, bajo temperaturas elevadas, porque sí, se vuelve, digamos, más duro, pero hemos afectado el acomodo de las regiones entre cristales y cristales. Entonces, hemos modificado propiedades. Una, sí, aumentamos dureza, pero debido a la deformación plástica, nótese que se pueden volver más corrosivos, o sea, que se puedan oxidar más fácil, ¿sí? Y que se ve afectado también para la termofluencia, o sea, que puede apretarse de cierto modo entre cristales y cristales y el que sin volverlo líquido, casi líquido, o sea, en la región donde está entre cambio de sólido a líquido, que están tan apretados, digamos, un cristal con otro, están tan unidos que no nos ayuda a que exista la fluencia. O sea, también esto, la fluencia, la termofluencia nos ayuda también a disminuir errores o defectos que tenga el material, pero si está muy ajustado, muy apretado, no nos va a permitir hacer eso. Entonces, tiene sus beneficios y a la vez tiene sus efectos. Entonces, cuando nosotros estemos dando una deformación en frío, nos va a generar esto, una deformación plástica. Ustedes hicieron una práctica que era el enrolado, que en la práctica decía el rolling of plates, o sea, el tomar un pedazo de metal y volverlo a través de rodillos, maquinado a través de rodillos y volvíamos láminas, ¿sí? Y esto resulta que nos da una deformación plástica que aumentamos dureza, aumentamos pues la resistencia, incluso a la tracción, pero disminuimos la capacidad con la corrosión y la termofluencia. Entonces, quiere decir que si el tamaño de grano es mayor, ¿sí? O un diámetro de grano medio menor, será más resistente, ¿sí? O sea, el que juntemos más granos con otros granos, lo hace más resistente, pero insisto, disminuye la capacidad con respecto a la corrosión y la termofluencia, ¿sí? Hay formas de calcular esto, o hay a través de constantes ya definidas, como ven aquí, sigma 0 y k, donde se habla de una ecuación, se utiliza para esto, es la ecuación de Hall-Petch, que es lo que ven aquí. Esto está sacado, todo el material este realmente es de Fundamentos en Ingeniería de Materiales del autor Smith, y en el capítulo 6 viene esta parte de la deformación plástica y aquí aparece su ecuación. Vienen más ejemplos. Yo no voy a ahondar más en esto porque es un poquito más complejo el entender a qué se refiere esta ecuación. Sin embargo, se las presento ahí, son mediciones experimentales y nosotros podemos encontrar cosas como esto, o sea, ya la gráfica donde ya está estas dos constantes y ya nosotros nada más sustituiríamos ahí, ¿sí? Hay un efecto similar entre la dureza y el tamaño de grano. Como ven ustedes, puede hacerse un ensayo de Vickers, ¿sí? Así como el ensayo que había en la práctica, otra vez repito, donde se pone una probeta, un pedacito del material,
y se hace bajar el punzón y uno, pues trata de ver qué tanto soporta el material. De eso se trataban esas prácticas, o sea, afortunadamente por eso las hacemos antes de terminar la unidad para que ustedes pues ya tengan ese conocimiento y puedan entender esta otra parte. Dentro de esa deformación, el trabajo en frío, podemos tener aquí lo que se le llama el trefilado, el hablando de cables, o sea, donde tengo un material que ya tiene la forma cilíndrica y yo genero ese material, pero más delgado. O sea, es lo mismo que hablar de laminación, pero aquí hablamos de trefilado, que es hablar de disminuir el diámetro, o sea, hacerlo más delgado, pues. Es la misma situación de la que hemos hablado hasta ahorita, es hablar de endurecimiento por deformación. Para los metales, podemos hablar de un ejemplo como cobre aluminio puros, donde se puede endurecer por este método, simplemente por, digamos que el ejercimiento de fuerzas que de alguna forma apretamos el material, ¿sí? Bueno, entonces mediante el trefilado, lo que pueden observar cómo se da, aquí están en la misma diapositiva, ustedes pueden ver las imágenes, ¿sí? El ejercer una fuerza, el jalarlo, hacerlo pasar y forzar cambie, que cambie el tamaño del diámetro de ese cilindro, ¿sí? Entonces, se puede fabricar, por ejemplo, hablando de esto de un alambre de cobre con distinta resistencia mecánica, ¿sí? ¿Cómo veo esa resistencia mecánica? Pues por la cantidad de esfuerzo que yo le aplique, voy a obtener, puedo ver las gráficas de este material y voy a obtener una cantidad de dureza máxima, un límite elástico máximo del material, ¿sí? Variando la cantidad entonces de endurecimiento por la cantidad de deformación que yo le dé al material. Para eso se puede ver, por ejemplo, ustedes tienen aquí, si quisiéramos producir una chapa, ustedes ven aquí su gráfica a la derecha, cobre puro, se desea producir una chapa de 0.040 pulgadas de espesor de cobre, puro, libre de oxígeno, con una resistencia a la tracción de 45 KSI. ¿Qué porcentaje de trabajo en frío debe aplicarse al metal? Inicialmente nosotros ya hicimos problemas de estos, o sea, donde hablamos de reducción en frío, donde hablábamos de el espesor inicial menos espesor final. Yo había puesto la ecuación así, la habíamos escrito completa y luego la pusimos así, entre espesor inicial y eso nos da, si quisiéramos porcentaje, pues es el por 100, pero nada más hablando de espesor, pues, ¿cómo lo encontraríamos, no? Entonces, si ustedes ven, este tipo de problemas ya sabemos cómo resolverlos, nomás que aquí me lo presenta, me dice, quiero con un espesor de 0.040 pulgadas, es el espesor final, despejamos el espesor inicial, hicimos, repito, problemas de estos ya. Lo que pasa que aquí lo estoy viendo con la aplicación en el endurecimiento a partir de la deformación. Para eso hemos estudiado deformación. No es solamente el saber o el entender que yo puedo reducir un tamaño, sino que me da endurecimiento y me cambia las propiedades del material, ¿ok? Ya hablamos que me da mayor resistencia, pero también va a influir con la corrosión y la termofluencia. Ahí están, 3 propiedades del material, ¿ok? Entonces, ¿cómo se resuelven estos? Ah, pues mira, tengo una resistencia a la tracción de 45 KSI. En la gráfica eso está, graficado aquí en el eje de las Y. Veo alrededor de 45, más o menos por ahí. Voy a trazar una línea aquí más o menos. Y si ustedes ven hacia la figura con respecto a lo que estoy haciendo yo de el alargamiento, ¿sí? Que me está diciendo que y la reducción de tamaño, pues yo puedo observar, ¿sí? A través de la gráfica, lo que me puede dar a través de esa resistencia,
Y si yo observo esto con los 45 KSI y el alargamiento este de los, pues tengo el espesor de los .040 pulgadas, entonces ya puedo observar que tengo alrededor de, voy a ver aquí, ¿sí? Con un porcentaje de más o menos 25% de esa reducción en frío, entonces yo puedo obtener más o menos aquí una reducción de hasta, perdón, ¿dónde proviene? De 0.053 pulgadas. ¿Cómo hice esta situación? Tengo que leer el diagrama, insisto, es una mezcla de ambos diagramas para poder yo conocer ese punto 25 o el 25% de cuánto puede reducirse el material, a final de cuentas, ¿sí? Insisto, ¿de dónde sale ese dato? Bueno, con esta resistencia a la tracción, veo este punto acá, más o menos, los 45 KSI. Estoy viendo hacia la otra pantalla para verlo más claro, por eso me vean que volteé para allá, ¿sí? Y yo grafico y tengo que buscar los puntos de intersección en las mm, curvas, ¿sí? Y esto me llevó acá abajo, ¿sí? Con un porcentaje de reducción en frío que ustedes observan que es de aproximadamente 25%. Y eso es lo que sustituimos acá en la fórmula, el 25% es, ¿sí? Y ahí observamos cómo fue reduciendo el agregar esa resistencia, vemos la curva de la reducción en frío y se ve cómo el porcentaje de alargamiento pues empieza a verse afectado, que es la curva esta de abajo, ¿no? Donde cruzamos, esa curva que estoy viendo ahí. Es otra forma de resolverlo y aquí ya nada más se despeja. Recuérdense que esta X se va para allá, multiplica y luego después acá sumamos y después juntamos los términos de X, sumamos, restamos y en este caso pues, nos daría las .053 pulgadas. No sé si quieran que lo resolvamos más allá porque pues como ya habíamos resuelto problemas de estos, aquí nada más estamos viendo pues la utilización del diagrama para ver a través de la resistencia, de su dureza, o sea, parte de lo que le llamaríamos de la resistencia a la tracción, y podemos resolver también estos problemas de reducción en frío, laminación en frío, como los veíamos al principio. E insisto, se resolvieron algunos de estos problemas y por ahí hay un problemario que yo les recomiendo. Insisto de nueva cuenta que no es obligatorio, pero si existe ese mínimo de problemas deberían de resolver. Ahí está en la unidad en plataforma. Muy bien. Pues continúo con esto hablando del endurecimiento por deformación. Se puede eliminar dando al metal un tratamiento de recocido térmico. O sea, si yo quiero eliminar que fuera problemático para mí a través de dar ese, el enrolado, laminado, trefilado, como quieran llamarle, el tratamiento que le dimos a través de un maquinado y que nos dio un mayor endurecimiento, pero no queríamos eso, entonces lo que podemos hacer es también dar un recocido del material, que es para ablandar el material, ¿sí? Y tomamos el material, lo metemos a los hornos, tomamos el tiempo de él, si ven ustedes la gráfica que les agregué aquí, que a través de la temperatura y mantener un tiempo el material, nos permite al principio, con un poco de tiempo, el material se homogeneice. Damos un poquito más de tiempo, se deforma
Damos un poquito más de tiempo, nos permite la recristalización y damos un poquito más de tiempo, que es lo de dar el recocido. Por eso se le llama recocido realmente, o sea, es, vaya, la redundancia con hacer un ejemplo cuando están ustedes cocinando, que de hablar de recocer es mantenerlo más tiempo en el calor, en el caso de los alimentos, pues de eso se trata igual el caso de los materiales, que esto puede ser, como estoy hablando de metales, sería un poquito diferente para el caso de plástico, ¿ok? Aquí esto es cuando el material se endurece por la deformación y se calienta lentamente a una temperatura alta por debajo de su temperatura de fusión, ocurren los procesos de recuperación, recristalización y crecimiento de grano y el metal se suaviza. Al combinar el endurecimiento por deformación y el recocido pueden lograrse reducciones de grandes espesores de cortes de metal sin fracturar. ¿Sí? La deformación de los metales a alta temperatura y reducir las velocidades de carga es posible alcanzar la superplasticidad. O sea, que se puede alcanzar una deformación de desde 1000 hasta 2000% del material. Por eso nos ayuda el reblandecer el material, porque depende para qué lo vaya a usar. Pero si el material necesito que sea más maleable, que pudiera utilizarlo, e incluso hablando de los cables, por ejemplo, si yo quiero que sea precisamente que me permita el material utilizarlo en movimientos donde lo voy a eh, poner, que lo vaya a enrollar o qué sé yo, ¿no? Entonces sí necesito que tenga una mayor capacidad a la deformación y es a lo que le llamamos luego la superplasticidad. Fíjense que se aumenta nada más por dar recocido, le puedo aumentar de 1000 hasta 2000% su plasticidad. Por eso es que se le llama superplasticidad, no nomás plasticidad. Qué curioso, ¿no? El término. Ahorita lo retomamos esto, de la superplasticidad. Quiere decir que esta deformación plástica tiene lugar en un proceso de deslizamiento que supone el movimiento de dislocaciones. Ese deslizamiento entre capas, voy a decir, entre los límites de grano, entre los el hablar de capas, puedo hablar también de los planos, planos en 2 dimensiones. ¿Cómo me ayudaba el haber hecho la práctica que hicieron con plastilina? Para que ubiquen eso de un plano sobre otro plano, ¿sí? El deslizamiento normalmente tiene lugar en los planos de una máxima capacidad y en las direcciones de máxima compatibilidad. La combinación de un plano de deslizamiento y de una dirección de deslizamiento constituye un sistema de deslizamiento. Esto pudiéramos hablar y profundizar mucho más, pero requiere, aunque ustedes ya saben vectores en la cuestión de la mecánica clásica, pues sí requiere un poco más del tratamiento en las 3 dimensiones, pero entonces no se complican mucho, o sea, nada más véanlo igual en las 2 dimensiones, el deslizamiento. Los límites de grano normalmente endurecen los metales a baja temperatura porque actúan como barreras de movimiento a las dislocaciones. Pero hay un sin embargo aquí, ¿no? Bajo ciertas condiciones de deformación a altas temperaturas, los límites de grano actúan como regiones débiles debido al deslizamiento del límite de grano. Y viene también esto que puede pasarnos la llamada deformación por maclado, o sea, una deformación plástica que ocurre en algunos metales y bajo ciertas condiciones, donde se desplaza un número de átomos de una región del cristal o región cristalina para una zona similar, ¿sí? Y es a lo que le llaman un plano de maclado. Se los quise incluir porque pueden encontrarse con esto en la lectura. Y esto nos lleva también a lo que hablamos, por eso tengo aquí un ejemplo de cableado de cobre, ¿sí? El hablar de la ductilidad, o sea, donde el material pueda deformarse, moldearse, que sea maleable o que se extienda con gran facilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hablar de ductilidad, si habláramos de plastilina, es un material que es sumamente dúctil, que me permite moldearlo como se nos antoje, ¿sí? Para hacer diferentes creaciones. Pero, pues, la plastilina es una combinación de materiales, pero si hablara de un tipo de materiales en específico, como son los metales,
pues ya sabemos nosotros que podemos dar tratamientos térmicos y termoquímicos y aumentar o disminuir. Y si no doy tratamientos térmicos y termoquímicos a través de deformación, Sí, en frío, por ejemplo, yo puedo aumentar la ductilidad, que era lo que veíamos ahorita, ¿sí? Y puedo también dar un tratamiento como recocido, donde puedo ayudar también a la ductilidad. Entonces, siempre, siempre, siempre debemos de preguntarnos cuál es el uso del material para mejorar o no las propiedades del material, ¿sale? Los materiales dúctiles están capacitados para tolerar métodos de fabricación conocidos como deformación plástica y soportan, por tanto, una mayor cantidad de uso, ¿ok? Y hay otro endurecimiento que se le conoce por precipitación o maduración. ¿Y eso a qué se refiere? Ok, ahí les va. Y aquí tienen una fotografía a su izquierda, ¿eh? La el dar endurecimiento a un material a través de lo que se le puede conocer como maduración, es producir esto a través de una mezcla de fases duras distribuidas uniformemente en una matriz blanda. La fase de precipitado interfiere con el movimiento de las dislocaciones y como resultado de ello endurece a la aleación. O sea, el que a través del tiempo, ¿sí? Se puede observar que puede madurar, a eso le llamamos, el que madure el material o que precipite. Esto es a través del endurecimiento del material que se da a cuando se está solidificando el material. Quiere decir que se puede encontrar una región en el material donde la microestructura o la composición parezca como que son regiones diferentes. Y esto se dio porque a través del tiempo, cómo se enfrió el material, podemos encontrar eso, una como una región que nos muestra como una fase distinta. Y esto, por supuesto que ejerce un efecto en el material, donde estén las fases. Aquí se ve esa fotografía, que es una imagen del microscopio electrónico a alta resolución, de una fase de aluminio, cobre, magnesio en una matriz de aluminio. O sea, puede ser una aleación que no está completamente a través de todo el material, sino por partes en ciertas regiones. Y eso me va a cambiar las propiedades del material, por supuesto. Entonces, valía la pena hablar de esto y que pues va a aparecer, ¿no? En las aleaciones. Para ciertos aceros tienen ustedes aquí propiedades mecánicas y aplicaciones típicas. Pueden ver que se puede agregar recocido, revenido, normalizado. Pueden ver ustedes las aplicaciones y la composición que tengo en ese tipo de aleaciones. Quiero aclarar, pues, que quiere decir que nos va a cambiar las propiedades el agregar aleaciones, como puede ser la resistencia, dureza, ductilidad, ¿sí? Y vean que existen aplicaciones de aceros con una aleación de bajo carbono. Esto permite que las aleaciones sean un poquito más caras porque manejan un porcentaje relativamente muy bajo. Es controlar muy bien el procedimiento para volver esa aleación y sin embargo, pues, son muy utilizados. Ustedes vean aquí esa tabla que tiene a la izquierda, tiene esos usos como pernos, engranajes para la transmisión de automóviles, para amortiguadores, etcétera, ¿no? Vean, ahí está la tabla para que ustedes la consulten cuando ustedes gusten. El endurecimiento por precipitación es para crear esa aleación con una dispersión densa, con partículas finas a través de otro metal. También pudiera llamarlo a esto que es parte de la disolución de los materiales, o sea, la disolución en frío, disolución sólida, pero pues también podemos hablar de que se produce a través del tiempo por el endurecimiento del material, ¿sí? En términos generales, si lo vemos con un diagrama aquí a la derecha, como ven aquí, un diagrama de fases binario, A y B, nada más, ese diagrama lo utilizamos para
explicar, estoy dándole aceptación a alguien que se había salido, que ya va entrando y pues terminé saliéndome de la presentación. Recordando ese diagrama, cómo se comportan, aquí nada más tenía 2 fases, A y B. A es tener A todo a la izquierda completo y entre más avancemos en el diagrama, pues ir agregando B. Si ven la figura, entonces es ver cómo se refuerza el material por precipitación, ¿sí? Al existir una solución sólida terminal y pudiéramos seguir los puntos, si ustedes ven entre el punto C, punto A, es agregarle más. Si avanzo del C en el punto C, mejor lo voy a marcar, no nada más hablarles. Si hablaba del punto C, es hablar de que tengo únicamente una fase, en este caso pues, es lo que está marcado como la fase alfa. Si agrego un poco más de material, o sea, el ver el material en B, en A, es hablar del punto A, por ejemplo, donde estoy en el límite de fases, ya tengo fase alfa y beta. ¿Sí? Si vemos que puedo reducir su temperatura a través del tiempo, entonces el comportamiento del material pues, es diferente. Ya estudiamos esto de los diagramas, nada más para que vean ustedes cómo se comporta de nuevo. Cuando tengan ustedes mayor tiempo de leerlo, pues adelante, para eso es. Endurecimiento por precipitación se da en 3 pasos: tratamiento calórico, templado y envejecimiento. Por eso se le llama también al endurecimiento por precipitación como maduración del material. O sea, si nos vamos al tercer paso, el hablar de el envejecimiento. O sea que lleva su tiempo para que se nos llegue a presentar esto, el endurecimiento por precipitación, donde veríamos muy claro una región diferente, ¿sí? Y esto pues, nos da el endurecimiento por precipitación, impide el movimiento en las dislocaciones durante la deformación, puesto que las dislocaciones son obligadas a cruzar transversalmente las partículas precipitadas o rodearlas, y pues nos restringe movimiento en las dislocaciones, nos da un reforzamiento en la aleación. Esto lo podemos provocar nosotros, o sea, podemos provocar un endurecimiento por precipitación, claro que sí. Damos un tratamiento con calor, templamos el material y dejamos por un tiempo para que se produzca la maduración o el envejecimiento. ¿Sí? Cuando la aleación se deja envejecer a temperatura ambiente, el proceso se llama envejecimiento natural. Pero sí, se da un envejecimiento a través de manejar las temperaturas, entonces se le puede llamar el envejecimiento artificial. Nosotros podemos provocar ambos, ¿sí? Las mayores de las relaciones requieren un envejecimiento artificial y la temperatura de envejecimiento oscila entre 15 y 25% de la diferencia de la temperatura ambiente, ¿sí? A eso se refiere nada más, el que podemos nosotros forzar el envejecimiento y generar ese cambio en la estructura del material y nos da pues una deformación, lo que le llamaríamos la deformación plástica, ¿sí? Aquí van a ver ustedes, aquí aparece la primera parte de la tarea que tienen para esta semana, que son investigaciones. La primera investigación nos lleva a ver el endurecimiento por precipitación a escala industrial. O sea, pues, ¿qué equipo se utiliza para hacer este endurecimiento por precipitación del aluminio? Y ya les estoy diciendo, pues de una vez el equipo, les estoy facilitando la investigación. Aquí dice endurecimiento de extrusiones de aleaciones de aluminio. Así van a buscar para encontrar esta tarea. Pero es una de varias. Entonces avanzo, porque pues eso lo van a complementar también ustedes. Avanzo. Veo que la aplicación en endurecimiento en materiales poliméricos, ya les decía yo que no es igual, pues si es en metales que si es en polímeros, se comportan distinto. Aquí vemos un ejemplo en el caso de el PMMA, que es polimetilmetacrilato o polimetacrilato de metilo, que ahí les incluimos la fórmula química, que vean ese polímero. Y un ejemplo muy importante para este tipo de endurecimiento por precipitación o maduración
es en estos materiales poliméricos, este polimetilmetacrilato se usa para como cemento o pegamento en el caso de las prótesis ortopédicas, que puede ser tanto para huesos como para en los dientes, ¿sí? Y es el material que pues va a endurecerse y a través del tiempo, el envejecimiento va a generar eh, pues la mejora, digamos, del endurecimiento que quede más resistente, de tal forma que realmente permita la unión entre los dos materiales y pues nos da un muy buen resultado, ¿sí? Fíjense, requiere esta aplicación una compresión de 70 megapascales después del endurecimiento. Entonces sí, nos da una muy alta resistencia a la tensión y la fatiga. Y pues, ¿cómo se ha logrado este tipo de materiales? A través de estudio de los propios materiales, ¿sí? Tengo, no, bueno, no venía aquí ese ejemplo, era para otra situación. Entonces, bueno, eso fue hablar de el las propiedades de resistencia al esfuerzo, de la ductilidad, de dureza. Entonces, hablábamos a través del endurecimiento de los materiales. Y vamos a tomar una parte ahora que trabajamos ya la semana anterior, que era sobre la fractura. Ya habíamos hablado en base a la fatiga, pero vamos a ver dentro de estos mecanismos que me pueden llevar a la fractura. Y pues hay varios y además lo que me funciona aquí, primero voy a ver las propiedades. Una es la resistencia a la tracción, que ya hicieron una práctica, qué bueno. Y luego vamos a ver, pues, a qué se refería esto, pues, de los mecanismos de fractura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ver la resistencia a la a la tracción, perdón, que se le puede llamar también como UTS en inglés, que si ven ahí es el estiramiento de una probeta de acero dulce, que es acero al bajo carbono, que lo ven aquí, la probeta. Si recuerdan ustedes el tipo de ensayo, como ven ustedes que tiene como unos espacios para que nosotros lo podamos meter a la máquina y que podamos, que tenga el agarre y poderla estirar, ¿sí? Aquí ven la probeta que es uniformemente cilíndrica, después de soportar la tensión uniaxial, la tracción hasta casi la fractura. ¿Cómo sé que es hasta casi la fractura? Tengo que observar aquí, pues lo que estaba pasando en este espacio. Ya se vio el adelgazamiento, pero todavía no es tal que se fracture el material aquí al interior, ¿sí? La sección transversal decreció, o sea, se hizo más pequeña, es decir, se produjo la estricción en la zona central. Yo puedo hacer cálculos para esto, hablando de la resistencia a la tracción, que es el porcentaje de alargamiento, ¿sí? Ustedes también ya habían visto esto, lo vimos en las primeras clases, donde es la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud final, y esto no usaba no usaba la F. Y esto lo multiplicamos por 100, que aquí lo vemos como porcentaje de alargamiento, ¿sí? El porcentaje de alargamiento, eso nos permite medir sobre la fractura. Es la importancia que tiene no solo como medida de ductilidad, ahí ven ustedes una de las propiedades, la ductilidad, sino también como índice de calidad del metal. O sea que el hablar de propiedades del material me puede hablar de de la calidad del material. Por supuesto, la calidad del material estará expresada en las propiedades del material. Y en este caso, pues en las propiedades mecánicas, que son las que hemos estado tomando en cuenta, las propiedades mecánicas. Si existe porosidad o inclusiones en el metal o si existe un deterioro debido al sobrecalentamiento del mismo, el porcentaje de alargamiento decrecerá por debajo del valor normal. Y aquí, otra vez, pues le repito, ¿no? La ecuación
Y les insisto que hay un problemario en plataforma que se espera que ustedes lo resuelvan para que ustedes practiquen. ¿Ok? Nada más como comercial de nueva cuenta. Y esto nos puede llevar también a ver no solamente el alargamiento, sino hablar de cuánta área se redujo, la reducción de área, que también se vio ya previamente en las notas, en las sesiones de clase previas. Aquí podemos hablar entonces de la ductilidad de un metal o aleación, también se puede expresar en términos del porcentaje de reducción de área o estricción, ¿sí? Que es un cálculo similar. Si yo hablo de longitud, pues es longitud final menos longitud inicial y entre longitud final por 100. Pero si hablo de reducción de áreas, entonces es al revés aquí, es área inicial menos área final entre el área inicial por 100, es lo que tienen escrito aquí, ¿sí? Esta magnitud se obtiene del ensayo de tracción utilizando la probeta, el mismo que vimos aquí en las diapositivas, unas diapositivas anteriores, donde se determina el diámetro final, hacemos una medición y vemos el diámetro inicial. Podemos saber pues cuál es el porcentaje final. Esto puedo ver el porcentaje de alargamiento o la reducción de área, ambas cosas, como una medida de la ductilidad del metal. Entonces, si ustedes les preguntaran, ¿cómo pudiéramos medir la ductilidad del metal? Puedo hacer un ensayo de reducción de área o de el alargamiento y con eso yo puedo saber pues qué tan dúctil es el material. ¿Sale? Ahí está, ¿no? La propiedad. El porcentaje de reducción puede disminuir si existen defectos como inclusiones o porosidad de la muestra metálica. O sea que, ¿qué pasará si existen defectos? Puede darme una apertura del material y es donde me va a salir la fractura. Por lo tanto, ese porcentaje de reducción va a ser menor. Por eso, otra vez vamos a lo mismo, por eso es que damos tratamientos térmicos y termoquímicos, para quitar esos errores o defectos que tenga el material y yo puedo aumentar mis porcentajes de alargamiento o reducción de área. Puedo agregarle ductilidad al material, ¿sí? Espero que les esté quedando claro porque lo repito una y otra vez. Aquí ven un ejemplo de esto de reducción de área, una probeta de acero al carbono 1030, o sea, es acero dulce con 0.30% en peso de carbono, de 0.500 pulgadas de diámetro, se ensaya hasta la fractura de una máquina de ensayo, o sea, se va hasta el límite. El diámetro de la probeta en la zona de fractura es de 0.343 pulgadas. Me dice los dos diámetros, tanto el inicial como el final, ¿sí? Entonces vean que esto es un cálculo de áreas. Aquí está utilizando tiene un error, 0.343. Se está utilizando para el cálculo de áreas el diámetro, sin calcular el radio, o sea, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es lo que ven ustedes aquí en la fórmula del pi sobre 4. Y nada, es solamente sustituir. Ven que es el área final entre el área inicial, este 1 menos, es un reacomodo algebraico que era el A0 menos A. O sea, área inicial menos área final entre área inicial, que esto es lo mismo que decir si yo separo área inicial entre área inicial menos área final entre área inicial. Quiere decir que esto es 1 menos área final menos área inicial. ¿Qué es lo que ven ustedes sustituido acá al final? ¿Sí? Que yo lo podía haber sustituido igualito que como está en la primera ecuación. Claro que sí, pero me ahorro sustituciones si yo hago el recomodo algebraico. Me ahorro pasos. Pues. Por eso siempre el álgebra es la clave de todo. En todo donde tengan que hacer resolución de problemas. Entonces, ¿quiere decir que el álgebra la van a usar toda su vida? Pues sí, deberían de usarla toda su vida como ingenieros. Ahí les di otro dato, ¿no? Que pónganle atención al álgebra. Entonces, miren, en ingeniería el diseño no se basa en la tensión real hasta fractura, sino hasta que se excede el límite elástico. Por eso es que usamos todas las gráficas. Y no vamos a usar hasta la fractura, porque si nos vamos a la fractura, pues ya, ¿de qué nos va a servir el material si se nos va a fracturar?
tiene que ser un poquito antes, ¿sí? Cuando el material empiece a deformarse. Los ingenieros utilizan un diseño estructural, el límite elástico convencional de 0.2% con los coeficientes de seguridad adecuados. Algunas veces es necesario utilizar las curvas tensión-deformación real en investigación. Ahí está la curva de tensión-deformación convencional y la de tensión-deformación real. Ya les decía que hay una sección en los libros que nos habla de esto, de la real, donde hay una ligera diferencia, hay un comportamiento logarítmico, que eso sería si lo graficáramos, entonces nos lleva el cálculo de las tensiones a través de un cálculo de crecimiento de la curva logarítmico con el logaritmo natural. Esta ecuación, si ustedes la siguen buscando, pues ahí la van a encontrar como la tensión real que nos lleva a la deformación, ay, quítala, nos lleva a la deformación real con la ecuación de hablar de deformación real desde la longitud inicial hasta la longitud final como el diferencial de la longitud. Y pues esto es el cálculo del logaritmo natural de la longitud final entre la longitud inicial. Por eso es que les digo que el comportamiento pues termina siendo logarítmico. ¿Y de dónde se puede definir? Si ustedes no supieran nada de lo que significa, nada más hablar de esto, que hay una diferencia de longitud, se saca toda la sumatoria de ellos, o sea, a través de una integración de las sumatorias. Esto puede hacerse, se puede resolver geométricamente sin saber, sin tener los conocimientos propios de los materiales. Y eso es lo que nos da esa fórmula. O sea, es una descripción de lo que le pasa al material puramente matemática. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tienes la probeta, o sea, le pasó esto al material, se redujo aquí. Entonces, esa reducción yo la puedo estudiar simplemente matemáticamente. Parto en pedazos. En el caso de hacer una integración es cuando me acerco cada vez más a la realidad. La integración me permite hacer cachitos, la suma de lo que pasó en pedacitos muy pequeñitos, que esos son los diferenciales. Y al sumar todo eso me da la realidad. Entonces, cuando yo lo sumo, ¿qué es lo que hace la integración? La integración suma entre ellos. Si ven ustedes, esta es la fórmula más básica, digamos, de la integración de un espacio, una longitud, que ya la deben de haber estudiado, yo creo, en Matemáticas 2, donde pues les da el resultado, es un logaritmo natural. Ajá. Y van a decir ustedes, ¿y dónde se aplica esa fórmula? ¿Para qué nos sirve? Ahí la vemos en matemáticas. Bueno, aquí está, uno de sus usos es el saber la deformación de un material. Fíjense qué interesante. Y ustedes podían haber pensado, nunca voy a usar eso, ¿para que me sirva? Que lo quiero. Aquí está. Si ustedes ya aprendieron esta parte de las matemáticas, se pueden hacer deducciones por lógica, geométrica, analítica a través de las integraciones, que no es más que sumar longitudes y áreas. Eso significa la integración de ecuaciones, ¿sí? Bueno, otro día platicamos más sobre esa parte matemática. Quiero llegar a esta parte también de la superplasticidad, porque ya se los platiqué, habíamos hablado que podemos aumentar hasta 2000% la ductilidad del material. Oh, sí, sí. Vean la fotografía, se puede ver una diferencia entre los granos del material. Vean aquí la deformación superplástica en una aleación eutéctica de plomo estaño antes y después de la deformación. Cómo se logra ver diferente los granos. ¿Pero qué significa que esos granos se han quedado diferentes? Bueno, resulta que en la mayoría de los metales vamos a hablar de esa propiedad de ductilidad, donde es la capacidad de deformación del material, ¿ok? Entonces, la superplasticidad nos habla de la capacidad de algunas aleaciones, como la de aluminio, titanio, pero puedo hablar también de las de los aceros, entre otras, pero más que nada vamos a hablar mucho de las de aluminio, porque aluminio termina siendo muy dúctil, ¿sí?
y tiene una capacidad de deformarse hasta 2000% a temperaturas elevadas y velocidades de cargas bajas, ¿sí? Ojo, aquí, para hablar de superplasticidad es que sí vamos a aumentar temperaturas, pero es hablar de, híjola, una capacidad, imagínense eso, 2000%, no estoy hablando de 100%, hasta 2000%. Claro que estoy hablando de termofluencia, ¿ok? Porque es a través de, temperaturas, ¿sí? Estas aleaciones no tienen una conducta superplástica cuando se cargan a temperaturas normales, o sea, a temperatura ambiente esto no pasa. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, a través de recocido, puedo hablar de que pueda crecer hasta 12% sin fracturarse el material, ¿sí? Pero si la misma aleación al ensayarse a temperaturas elevadas, hasta, por ejemplo, 870 grados Celsius, y a velocidades de cargas muy bajas, se puede alargar hasta 1170% el material. Hablar de esa temperatura en una aleación de aluminio-titanio, pues es hablar de, todavía es sólido. Si fuera puro aluminio, no, a los 870 grados Celsius, una aleación, si solamente habláramos de aluminio, esto ya es aluminio líquido. Pero al estar mezclado con titanio, no es líquido, pero está muy listo para poderse reacomodar, ¿sí? Entonces se vuelve muy dúctil. Para alcanzar la superplasticidad, con el proceso de carga deben cumplir determinadas condiciones. El material debe tener un tamaño de grano muy fino, entre 5 a 10 micrómetros, y ser muy sensible a la velocidad de deformación. También es necesaria una temperatura de carga alta, mayor a 50% de la temperatura de fusión del metal, pero del metal puro. Aquí yo estaría hablando de la aleación, entonces no estoy hablando de volverlo líquido, ¿ok? Y es necesaria una velocidad de deformación baja y regulada dentro del intervalo de 0.01 a 0.0001 sobre segundo, ¿sí? Esta de la velocidad de deformación, ¿dónde la podemos ver? Insisto que en los diagramas, cuando estudiamos diagramas, hay uno que ustedes investigaron que es el triple T. Entonces ahí se ve una de las T's que es la velocidad de transformación o la transformación del material. Y ustedes logran ver que vean el tamaño de los granos, cómo cambió, se volvieron más grandes, por lo tanto, se volvió más dúctil el material, ¿sale? Pero, pues aquí es donde viene la temática aquí, veníamos hablando, sí, de ductilidad y que la deformación y que no sé, pero habíamos hablado que íbamos a ver fractura. Entonces, existe fractura dúctil y fractura frágil. Entonces, la fractura dúctil, como ven aquí ustedes en el diagrama, ¿sí? ¿Por qué sucede? Bueno, hay un esfuerzo, o sea, le estoy aplicando las fuerzas, vean ustedes en la figura aquí, vean, se aplican estas fuerzas hacia afuera, y estoy jalando la probeta del material o el material que sea. Entonces, hay una parte del material en su centro, digamos, donde se ve esa expresión de las fuerzas en las 3 dimensiones. Ahí ven ustedes los vectores representados por vectores unitarios. Al ejercer esa fuerza, ¿sí?, de tensión, aquí estamos tensionando el material, ¿sí? Sí, podemos observar que empieza a generarse cavidades, o sea, empezamos a generar defectos, que es lo que ven aquí, unos vacíos, ¿no? Cuando se sigue esto bajo tensión, seguimos con tensión, empezamos a ver que hay una zona a través de esas cavidades donde se hizo más grande, se juntan formando una fisura, aquí ya se fisuró, esto es una fisura que se genera ahí en el centro del material, ¿sí? Y esto, si se sigue bajo esa tensión o si aumentamos la tensión, resulta que podemos generar que esto aumente y se va hacia el exterior del material, como lo logran ver aquí, ¿sí?
que es lo que también se le llama y que se vio muy al principio de esto, como la tensión de cizalla o de cizalladura, porque es la tensión al ver al interior del material cómo termina al final de cuentas llevándonos a que esto se vea como si fuera fibroso y nos genera la fractura del material. Se genera una fractura a lo que le llaman fractura de tipo cono, ¿sí? Y copa, que es aquí tienen ustedes, como está abierto por un lado, por eso le llaman de cono y copa. Interesante, ¿verdad? Entonces, pero esto es lo que se le lleve a la fractura dúctil, o lo que se le llama fractura dúctil. Repasen, les aconsejo repasar el diagrama, resulta ser muy interesante, pero tenemos también la fractura frágil. Como ven aquí, muchos metales y aleaciones se fracturan de forma frágil con muy poca deformación plástica. Suele avanzar a lo largo de los planos cristalográficos determinados llamados planos de exfoliación bajo un esfuerzo normal al plano de exfoliación. Muchos metales con estructura cristalina hexagonal compacta, que es lo que ven como la HCP, muestran habitualmente fractura frágil debido al número limitado de planos de deslizamiento, por cómo están acomodados, pues en el caso de los hexágonos. Entonces, por ejemplo, el monocristal de zinc, bajo un elevado esfuerzo normal a los planos, es el plano inicial, el de la esquinita es el 0001, se fractura de forma frágil. Y también muchos metales con la estructura BCC, que es la cúbica central en el cuerpo, como hierro, molibdeno, wolframio, o también conocido como tungsteno, más que nada se le conoce como tungsteno. También se fracturan de forma frágil a bajas temperaturas y a elevadas velocidades de deformación. Entonces, esto puede suceder en estos metales con este tipo de estructura. Por eso es que en el caso del hierro, eh, terminamos formando aleaciones para hacerlo más fuerte y por eso formamos los aceros, para evitar este tipo de fracturas, ¿sale? Aquí pueden verlo en, pues, gráfica, en fotografía. A la izquierda ven una fractura frágil de una lesión metálica que muestra surcos radiales que emanan del centro del espécimen, o sea, eso que veíamos, el hablar de la fractura, vean cómo se generó esto, ¿sí? A todos lados es a través de todo el material, no como en la fractura dúctil que empezaron como en el centro y luego no, aquí fue a través de todo el material, se ven que se generaron esto. Y es lo que ¡puc! Hace que se fracture y pues lo que le llamaríamos también como que se quiebre el material, ¿sí? Y aquí pueden ver en el caso de la fractura frágil por exfoliación, en una fundición de hierro ferrítico dúctil, ¿sí? Donde, pues parece, ¿no? Como si se volvieran, este, poros aquí, todos de diferente forma, la unión de los granos. Entonces, por eso, pues le terminamos llamando de exfoliación, ¿sí? Disculpa por el sonido, fue el teléfono. Bueno, continuando. Las fracturas frágiles en los metales policristalinos en su mayoría son transgranulares, es decir, la fisura se propaga a través del interior de los granos. Sin embargo, la fractura puede ocurrir de manera intergranular si los límites contienen una película frágil o si la relación del límite de grano se ha hecho frágil por la segregación de elementos perjudiciales. Pudiera provocarse, ¿no? Este tipo de fractura. Se cree entonces que se puede dar en 3 etapas la fractura frágil por la deformación plástica en las dislocaciones, por el esfuerzo cortante que se acumula en las dislocaciones y por un esfuerzo posterior que propague esas fisuras que se fueron produciendo. Y aquí ven la adición a la investigación. Tenacidad a prueba de impacto, temperatura de transición dúctil, de dúctil a frágil y la resistencia a la fractura. Ya llevamos 2 agregados, ¿no? Pero aquí se parten 3, son 3 cositas que tienen que
investigar además. Ya va creciendo y no es la última, ¿no? Ya vamos a llegar a ver la última parte. Bueno, eso fue la fractura. Hay que hablar de la permeabilidad. Es una propiedad del material. Es capacidad para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Y todos los materiales pudieran tener esto por el tipo de estructura. No necesariamente hablaremos de líquidos y puedo hablar de gases. Por ejemplo, ya habíamos hablado muy al principio donde hablamos del endurecimiento debido a carburación. Agregamos gases que contienen carbono como gas metano, puede agregarse butano, puede agregarse cualquier otro siempre y cuando el material lo permita. Y la velocidad de que el fluido atraviese el material, fluidos a claros son gases y líquidos. ¿Sí? La porosidad del material, la densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura y la presión a la que esté sometido el fluido. Aplicaciones, para no irnos demasiado profundo a la cuestión de la permeabilidad. Miren, en un material polimérico, como ven ustedes aquí, que es el lente, un lente que es de contacto, que es un lente blando, por eso es de material polimérico y por eso son mucho mejores. No sé si todavía se sigan utilizando, para ser sincera, los lentes de contacto duros, porque no eran muy permeables. Entonces, eso permitía que el ojo se resecara o que pudiera hasta raspar el ojo. Y en el caso de los lentes de un polímero como es el hidrogel, ¿sí? Que es de hidroxietilmetacrilato, se puede producir esa permeabilidad tanto de oxígeno como de la propia humedad del ojo y permite que el ojo se mantenga y se sienta como normal. Y eso es gracias al desarrollo de los materiales y al conocer una propiedad como esta, como la permeabilidad, ¿sí? Y les estoy dando aplicaciones que serían diferentes para que ustedes generen pues una ampliación del conocimiento, que no se limiten solamente materiales y en el caso de, por ejemplo, hablar materiales cerámicos, se puede dar un recubrimiento de material cerámico como el vidrio de sílica, o sea, generar un material compuesto. Se dan recubrimientos en aplicaciones industriales, un vidrio que se suma. Por ejemplo, un sustrato cerámico se denomina como vidrio, una superficie metálica que se puede llamar el esmalte, y un sustrato vítreo se le denomina entonces esmalte vítreo. Esos recubrimientos, como pueden ver, se utilizan por razones que pueden ser puramente estéticas o que pueden proporcionar una mejora sobre el medio ambiente, o sea, resistencia a la corrosión, por ejemplo, que es lo que pasaría con este ejemplo que le pusimos aquí a la izquierda de ustedes, que es los escapes de los gases del motor. ¿Sí? Aplicaciones son eso, escape de motores, calentadores de ambiente, radiadores, que tienen un recubrimiento de un vidrio, ¿sí? Y que permite esto, el quitar la permeabilidad del material. Aquí es al revés, ¿sí? Pero existe otra permeabilidad, como es la permeabilidad magnética. O sea, ahorita hablaba de fluidos, gases líquidos, pero podemos hablar de permeabilidad magnética, que esto es a nivel atómico, pero existen los materiales que son buenos conductores, ¿sale? Y aquí tenemos los materiales metálicos. Cuando un material, en el caso que los materiales ferromagnéticos, se coloca en un campo magnético aplicado, la intensidad del campo magnético aumenta. Esto lo van a entender mucho mejor cuando lleguen en cuarto semestre y estudien electricidad y magnetismo. Básicamente en esa clase van a estudiar lo que está en estos diagramas, ¿sí? Entonces yo no voy a profundizar, por eso solamente incluí esta ecuación que es de permeabilidad magnética en base a inducción y un campo aplicado. ¿Sí? El campo a través de y el inducir la electricidad, que es la base, muchachos, para que tengamos electricidad y que nos podamos estar comunicando ahorita, que tengan ustedes energía, ya sea en su computadora o en su teléfono. Ajá, gracias a la permeabilidad magnética, que es lo que da el electromagnetismo.
y después es hablar de flujos eléctricos, ¿sí? Pues está bien interesante y lo van a ver, o sea, pero depende de los materiales, pues depende de que existe esta permeabilidad magnética, que sí es una propiedad de los materiales. Ojo, los ferromagnéticos, ¿sí? No es para todos los materiales, esto no lo tienen los polímeros y no lo tienen los cerámicos, pero sí lo tienen algunos metales y lo tienen los semiconductores. Ajá. Y bueno, ven ustedes cómo lo pudiéramos calcular. Y eso nos lleva a hablar, esto ya es el final de la clase, el hablar de que podemos tener entonces magnetización de un material, que la finalidad de magnetizarlo pues es esto, la permeabilidad magnética, el que nos permita el generar electricidad. Cuando se aplica un campo magnético a una muestra de material ferromagnético, se alinean los dominios de la muestra, o sea, el material se magnetiza y permanece así hasta cierto grado cuando se suprime el campo. El comportamiento de magnetización de un material ferromagnético se registra mediante una gráfica de inducción magnética, o sea, podemos hacer las lecturas de los gráficos otra vez, así como se ven las cuestiones de los diagramas de fases, que hemos hablado muchísimo de ellos, pues también hay gráficos para ver el comportamiento de la magnetización del material, ¿sí? A través de la inducción magnética por el campo aplicado. Hay algo más que se le llama el ciclo de histéresis. Yo entiendo que esto a ustedes se les va a hacer, híjole, está mucho más avanzado. Sí, porque estoy hablando de espacios donde otra vez sería hablar de esas ecuaciones matemáticas utilizando las integraciones, porque es sumar a través del espacio lo que pasaría con el campo magnético. Para esto, entonces, yo les estoy recomendando un videíto que se llama Magnetización de la materia. Está publicado por Programas de Excelencia Académica, está en YouTube, es corto, si logran ver ustedes, dura 7 minutos con 50 segundos, pero les explica de una manera muy simple, sencilla, esto de los campos magnéticos para que entiendan la magnetización de un material, ¿sí? Insisto, si es una propiedad y es importante saberlo para el uso que le vayamos a dar, ¿sí? Entonces, ahí les va a quedar y por supuesto que se va a incluir. ¿En dónde se va a incluir? En las tareas. Esto va a aparecerles a ustedes un foro de discusión y en el foro ustedes tendrán que emitir su opinión sobre la magnetización del material, pero su opinión en base a la comprensión de esto, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a tener esta semana una investigación con una un foro de discusión también. Son 2 cositas entregables, ¿sí? Ahí está la liga, ¿y de dónde la pueden sacar? Otra vez, pues, la liga, tienen que ver las notas, ahí está, nomás le dan clic ahí y avanza. O la copian de aquí mismo de la clase o del video, ¿sí? Y para poder entender eso, y nada más cerramos con propiedades ópticas que algunos materiales las tienen, como pueden ver aquí ejemplos tan diversos como es la utilización de los láseres, como es la fibra óptica, que híjole, para las telecomunicaciones es súper importante porque sabemos nosotros que la velocidad de la luz es más rápida que el flujo de electrones, o sea, que se puede transferir información a través de la luz. Entonces, como hay materiales que nos permiten hacer eso, por eso se utilizan. Pero vean la aplicación que está a la izquierda. Esto es de un tren levitado y la levitación de este tren, estos son imágenes de Japón, que permite también que sea mucho más rápido y eso nos da las propiedades ópticas. A ver, maestra, van a decir ustedes, ¿y por la luz? Ajá, exactamente, por eso se puede dar. Fíjense qué tan interesantes son los materiales. Ahora, la luz se define, es parte de la radiación electromagnética, es cómo podemos medir las propiedades ópticas de un material, o sea, que si refleja, que si absorbe, que si transmite. Entonces,
Para esto se ve, el espectro electromagnético se divide entre rayos gamma, X, ultravioleta, infrarrojos, radar, dentro de ahí, de los radar, es los de radio, que dentro de ellos está la longitud de onda corta, FM, la televisión, o sea, del espectro electromagnético es a través de ondas se producen las telecomunicaciones, que es lo que vemos ahí en esa parte de la figura que estamos incluyendo ahí. Pero el hablar de las propiedades ópticas es a través de un pedacito del espectro electromagnético, que es de acuerdo a la frecuencia de cómo se transmite esto, se puede ver a través de esto los colores que un prisma en la naturaleza que nos permite ver esto es a través de las gotas de agua con el paso de esta luz lo podamos ver en el reflejo de un arco iris, ¿sí? Donde ven todos estos colores, donde pasamos desde el violeta, azul en distintos tonos, verde, amarillo, naranja, rojo, ¿sí? Que es realmente un pedacito del visible que va de los 300 a los 700 nanómetros. Sí, la frecuencia de la onda, o sea, muy pequeñita, nanómetros, o sea, por 10 a la menos 9. Y aquí es donde viene la última investigación de ustedes para ver esto de las propiedades ópticas por cada tipo de material. ¿A qué me estoy refiriendo ahí? Que van a ver que si hay, qué propiedades ópticas tienen los metales, los cerámicos, los polímeros, los semiconductores. Nada más. Entonces, pues sí, los estoy mandando a investigar un poquito para que ustedes complementen, ¿sí? Que ahí ven si la luz la deja pasar, si la rebota, qué significa eso, ¿no? Entonces sí, hemos llegado al final de la clase. Yo espero que pues se les haya hecho interesante. Tienen, insisto, tendrán ustedes una investigación y un foro de discusión para hablar de las propiedades magnéticas, ¿no? El material y complementarán con su investigación. Está de más recordarles, pero de nueva cuenta les digo que ustedes tienen una evaluación la próxima semana. La unidad 3 está cerrada ya el día de hoy. Bueno, a través del trabajo que van a hacer ustedes en la semana, pues van a realmente lograr cerrar la unidad y pues deberán de estar repasando muchas de las situaciones, bueno, de toda la temática que estuvimos estudiando, pues requiere tiempo y hay problemas también que se tienen que resolver. He visto que se realizan los trabajos solamente para la entrega, pero no para estudio. Entonces les recomiendo que al menos se tomen esta semana para estudiar y repasar para que les vaya muy bien con la evaluación con la segunda evaluación de conocimientos. El calendario dice que el reporte de calificaciones del segundo parcial se da la semana volviendo de vacaciones. Por lo tanto, todos estamos evaluando ya sea esta o la próxima semana para que ustedes puedan tener ese reporte de calificaciones regresando de vacaciones, ¿sí? Les recuerdo que la semana próxima, que es la semana 11 del semestre, es la última semana antes del descanso por Semana Santa y la semana de Pascua, ¿sí? Si no tienen dudas, sí sé que fue una de las clases donde yo hablé mucho, pero pues era parte de, ¿no?, la clase. ¿Dudas? Cualquier cosa, ahí estamos disponibles también. Entonces, nos vemos pronto. Bye bye. Que estén bien, chicos. Adiós.